de física en nivel de pregrado y también en posgrado, ¿no? Que aparecen estas funciones de Bessel, aparecen las ecuaciones de Laplace, aparece la cuerda y las cuantizaciones, ¿no? Y el hecho de que las condiciones de contorno implican de cierta forma esta cuantización y cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, la función de onda en mecánica cuántica, tendríamos la cuantización de la energía, mientras que en una cuerda tendríamos los modos normales, ¿no? De vibración de la cuerda. Y además habíamos visto algunos ejemplos, bueno, les había comentado varios ejemplos de que estos sistemas en sí mismos son bueno, este tipo de solucionar este tipo de problemas mediante separación de variables, condiciones de contorno y cuantizaciones daban resultados no solo matemáticos, sino a veces físicamente muy relevantes, desde poder interpretar, por ejemplo, eh, las condiciones de contorno con ciertos objetos físicos. Había dado el ejemplo de en teoría de cuerdas, que si usamos ciertas condiciones de contorno, ya sean Dirichlet o Newman, nos dan la cuerda sea cerrada o abierta y ya de acuerdo a los grados de libertad de cada una de estas cuerdas vamos a tener los gravitones, los fotones y más. Y y es esto a lo que se refiere con que las vibraciones de la cuerda se refieren a partículas del modelo estándar, ¿no? Y, y luego, esta solo es una visión de lo que sería eh, bueno, el usar condiciones de contorno para cuantizar y aparecen funciones especiales, también aparece en cuantización del número de onda, de las frecuencias. También en teoría cuántica de campos vamos a ver que justamente el campo es, los campos cuánticos se excitan y estas excitaciones corresponden a partículas, ¿no? Y es exacto, y la intuición va a aparecer justamente de resolver este tipo de cosas, de este tipo de cosas, este tipo de ecuaciones de, bueno, de condiciones de contorno. Y también vamos a ver, van a ver seguramente en la teoría de perturbaciones de agujeros negros, funciones más especiales o más raras en ese sentido, que tal vez no han visto, pero que son muy útiles para, para encontrar los observables que deseamos, ¿no? Así que este tipo de métodos aparecen en muchos contextos. Para nosotros van a ser recetas para resolver problemas, para encontrar observables, para saber cómo se comportan los objetos físicos, ya sean funciones de onda o ya sean vibraciones de una cuerda o ya sean excitaciones de un campo. Vamos a poder encontrar sus comportamientos asintóticos, es decir, del infinito cuando los observamos o también cerca de nosotros cuando los observamos, ¿no? En sistemas más pequeños, así como macroscópicos, ¿no? Y eso habíamos revisado. Ahora bien, podemos hablar también de bueno, ahora sí podríamos entrar a un nuevo tema, bueno, que va muy a la par de lo que habíamos estado hablando, que son que son las funciones de Green. Ahora sí, funciones de Green. Las funciones de Green. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, algunos ejemplos súper simples, desde Poisson, Helmholtz o la onda, y la construcción con autofunciones. Pero primero vamos a una definición, y por qué importa esta función de Green. Suele, suele, suele ser muy intimidante, tal vez en un principio, hablar de funciones de Green cuando por primera vez las vemos, pero sin embargo es bastante útil y a la vez sencillo en el hecho de que nos ayuda a resolver problemas que suelen ser complejos. Así que las funciones de Green van a ser una ayuda. Entonces, hacemos una definición operativa y por qué importa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos
una, una ecuación diferencial de esta forma, digamos, donde L va a ser un operador diferencial. Bueno, al igual, ya habíamos hablado de los operadores diferenciales. En todas estas ecuaciones de Sturm-Liouville y más, nosotros habíamos hablado de que aparecen operadores diferenciales, por ejemplo, ese operador diferencial, y estos operadores diferenciales se pueden llevar a una forma típica de esta Sturm-Liouville, y por lo tanto vamos a encontrar soluciones en términos de funciones especiales. Estas funciones especiales son bases completas, como les había dicho, y tienen que ver con esta uh, completitud, independencia, aquí está, consecuencias. Nuevamente tenemos un operador diferencial. Tenemos entonces justamente para esta forma de Sturm-Liouville que tenemos estas condiciones. Tenemos autovalores reales, tenemos ortogonales y completitud. Eso significa que nosotros vamos a tener un operador diferencial y en ese operador diferencial se va a definir en cierto espacio, por ejemplo, de 0 a y hasta h, podríamos definirla y x desde 0 hasta l y cuando tienen simetría rectangular, entonces vamos a encontrar una base completa para ese dominio. ¿Cuál es la base completa? Las series de Fourier, ¿no? Como ya sabrán, cuando nosotros hacemos series de Fourier, nosotros separamos en términos de estos senos y cosenos para saber cada una de las frecuencias independientes, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una función periódica que va de así, entonces los podemos separar en onditas pequeñas, en diferentes ondas, es decir, funciones de seno y coseno, y cada una de estas va a tener cierto peso, ¿no? Y cuando las sumamos, A, B, C, digamos, cuando las sumamos, vamos a tener que esta función, ¿no? Entonces lo mismo pasa, el ejemplo simple es las series de Fourier, pero se puede hacer con otros dominios, por ejemplo, en una esfera tendríamos armónicos esféricos, en un cilindro tendríamos funciones de Bessel y con funciones con ecuaciones más complicadas vamos a tener diferentes funciones especiales y en diferentes simetrías, ¿no? Así que eso, nosotros vamos a tener un operador diferencial en un cierto espacio vectorial de funciones. Los vamos a llevar lo vamos a escribir de esta forma. El de U igual a F, donde F ya es una función, ¿no? Y vamos a definir la función de Green. La función de Green. Definimos G, le vamos a poner. Definimos G como L, el mismo operador diferencial, una función de dos variables, x y x', si quieren puede ser x y y, ¿no? Nosotros vamos a poner x', igual a una delta de Kronecker. No, delta de Dirac, ¿no? Una función delta más bien. Una función delta. Y ahora, ¿qué condiciones cumple esta función de dos variables x y x'? Cumple las mismas condiciones del boundary, es decir, de la frontera, que U. Ay, ay, no. ¿Qué hice? Ahora sí. Las mismas condiciones de frontera que U. Entonces, ¿qué quiere decir eso formalmente? Vamos a tener que g de x', se está comportando como un propagador. De hecho, lo es, ¿no? En algunos contextos les van a llamar como propagadores. Y lo que está haciendo es esto, que formalmente nosotros vamos a tener que la función u de x es igual a la función de Green que está propagándose desde la función x', que sería este f de x, y para llegar hasta u de x, ¿no? De x'. Más términos de frontera, digamos que si es que aplica, ¿no?
Entonces vemos la manera sencilla que tenemos de definir la función g, que es la función de Green, que es simplemente un operador de dos variables que si lo ponemos aquí, es decir, solo estamos agarrando L, U, F y estamos definiendo la función de Green como un objeto de dos variables, x, x', que es igual a delta de x menos x'. Entonces, solo para cualquier ecuación diferencial vamos a poder definir su función de Green de esta forma. Entonces, esto va a ser muy útil. ¿Y cómo podemos interpretar g de x, x'? Podríamos decir que g de x, x' es la respuesta del sistema en x ante una fuente puntual en x'. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos la función en x', entonces nosotros sabemos cómo es la dinámica de u de x a partir de la propagación de este f de x', de esta fuente, hasta x, ¿cierto? Hasta x, y por lo tanto eso se define como la dinámica de este u de x. En ejemplos físicos se va a ver más claro eso, pero sin embargo es simplemente eso. Entonces podríamos decir que g de x, x', por eso también se le va a llamar propagador en muchos contextos, es la respuesta del sistema en x ante una fuente puntual en x'. Y no solo va a aparecer como un objeto que nos ayuda a resolver como tal ecuaciones diferenciales, sino como un objeto físico, que realmente los observables van a estar en términos de esas funciones de Green, esos propagadores, y de hecho van a ser muy importantes en contextos de teoría de campos hasta materia condensada y dinámica no lineal y más. De hecho, si hay tiempo, podría hablar un poco de qué objetos pueden estar totalmente relacionados con eso, qué observables pueden estar realmente muy conectados con esto y son medibles. Y de hecho muchas nociones en física van a estar en términos de esto. Las nociones de física 1, 2 y 3 que hemos visto se van a ver más formalmente en términos de este propagador. Y va a tener mucho sentido cuando estemos viendo sistemas con muchos cuerpos. Y ya no va a aparecer magia de lo que nos sale en nuestros observables, ya sean conductividades, difusiones, difusividad o conductividades térmicas y más. Entonces, sigamos. Vamos a definir los que son identidades. Bueno, vamos a poner algunas identidades, más bien dicho. Identidades de Green. Y es que van a ser herramientas conceptuales, ¿no? Para ayudarnos a resolver ciertos problemas o a plantear algunos teoremas y más, ¿no? Para, bueno, vamos a primero definir bueno, vamos a poner primero la segunda identidad de Green. De Green, que dice, bueno, que es para el laplaciano, ¿no? Que dice lo siguiente. Tenemos una integral en cierta superficie o volumen o en cierta hipersuperficie. En este caso me parece que es un volumen. Entonces vamos a tener del volumen, ¿cierto? Estas u y b son funciones, es el laplaciano. Esto va a ser igual a qué? A la superficie, o sea, la integral sobre la superficie del volumen que va a ser u dn b menos b dn u ds. Entonces, esto se explica porque al construir soluciones con la función de Green van a aparecer términos de frontera y estos van a estar codificados por la identidad. Así que para eso nos va a servir. Luego podemos definir, bueno, hablemos un poco de simetrías también.
simetrías o la simetría cuando aplica, ¿no? Cuando tenemos simetría en nuestro problema. Por ejemplo, ya había mencionado el operador diferencial L. Por ejemplo, si este L es autoadjunto, como justamente los tenemos en los anteriores ejemplos, ¿no? Si es autoadjunto, bajo las condiciones de frontera, típicamente vamos a tener que G, bueno, típicamente mejor pondremos G de X, X prima, es igual a G, X prima, X. Es simétrico. Y es una, y es una simetría, va a ser extremadamente útil y en física se interpreta como reciprocidad. Va a ser muy útil y en física, eso lo podemos anotar, ¿no? En física se interpreta como reciprocidad. Y es muy intuitivo, ¿no? Luego, a ver, podemos ver algunos ejemplos súper simples de esta función de Green que aparecen bastante en nuestros sistemas físicos. Por ejemplo, podemos hablar de Green, de la ecuación de Poisson, ¿no? Si alguien no recuerda qué es la ecuación de Poisson, es simplemente la ecuación de Laplace más un término que corresponde a una carga, ¿no? Que tiene una corriente, digamos, en Laplace en espacio libre, pero también podemos hablar. Entonces, en 3D, ¿nosotros qué vamos a tener? A ver, tendríamos que en tres dimensiones, tendríamos que la función de Green, nosotros sabemos que tenemos la siguiente ecuación, ¿no? En electromagnetismo, ¿cierto? Y que ese es Poisson. Ahora bien, nosotros tenemos que la plaza es la siguiente, que es cuando no hay carga, cuando es libre, ¿no? Que es un espacio libre. Entonces, en 3D, ¿qué vamos a tener? Que la función de Green es la siguiente. Ahora ya no es X, ¿no? Sino es más bien R porque es un vector, son vectores. Y ahora, ¿cómo vamos a cambiar nuestro X o nuestra función de delta? Va a ser muy parecida a delta de R menos R'. Entonces, resolviendo esto, vamos a tener simplemente lo siguiente. 1/4pi, 1/E menos R'. El, esto, este símbolo, ya. Entonces tenemos lo siguiente. Esto es simple demostrar que esto en efecto implica esto, porque, bueno, es un ejercicio muy típico cuando se está viendo por primera vez lo que son las funciones de delta. Entonces, simplemente tenemos que el tamaño de este vector, R menos R', su laplaciano es igual a la delta. Entonces, para Poisson, ya lo habíamos escrito hace ratito. Era lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo habíamos definido una función? Se acordará, ¿no? LU igual a F, entonces U es igual a una integral de G de F de X, ¿no? Aquí pasa lo mismo. ¿Qué tenemos? Que la función phi de R es igual a 1/4pi epsilon 0 de rho de R'. Alguno ya lo habrá intuido desde un principio que debería salirnos esto, ¿no? Porque esa es una de las fórmulas que típicamente uno pone en sus formularios para
electromagnetismo, ¿no? La forma del, del potencial. Entonces, la función de Green es simplemente esta cosa con esto, ¿no? Entonces, y ustedes ya han visto ya lo que era una función de Green, pero bueno, los que lo han visto, lo habrán visto bien en una clase, pero también en física 3 ya han visto una función de Green, pero sin saber que lo era, ¿no? En este caso sería esto con esto. Así que ahora solo es un ejemplo y lo estamos mostrando que en efecto era eso, ¿cierto? Claro, ustedes pueden demostrar que a partir de esta definición, de esta definición, nosotros encontramos esto, ¿no? O si quieren pueden usar esto, le ponen el operador L y les va a salir justamente la misma ecuación diferencial, ¿no? Así que es bastante, de hecho, bastante sencillo, ¿no? Solo agarras L y L de G. De G es delta de X prima de menos X prima y nosotros sabemos que D del X menos X prima de F de X prima de X es igual a qué, a f de x, y ya obtenemos otra vez nuevamente nuestra ecuación diferencial, así que en efecto es consistente, es consistente. Así que, ahora bien, ya tenemos esto, ya sabemos eso, que ya lo sabíamos de hecho, pero ahora meteremos algunas cosas más. Meteremos, por ejemplo, términos de frontera, o bueno, condiciones de frontera, perdón, con frontera, que es el método de imágenes. Por ejemplo, para un plano conductor, para un plano conductor en z igual a 0, en z igual a 0, con condiciones de contorno, ¿qué tipo? Podemos usar Dirichlet. Ya saben que los de Dirichlet simplemente son condiciones de contorno en la función y no con las derivadas, ¿no? Newman aparece con las derivadas. Entonces, si tenemos un plano conductor en z igual a 0, ¿qué pasa con nuestro potencial, no? El potencial debe ser, debe ser consistente con el hecho de que es un conductor. Por lo tanto, ¿qué pasa con Green? Green tiene que satisfacer lo mismo, ¿no? Las mismas condiciones de contorno. Entonces se busca un G que satisfaga lo mismo, ¿no? Que en z igual a 0 será igual a 0. Entonces la combinación 4pi r menos r prima menos 1 sobre 4 pi r menos r prima. Vamos a ponerle vector aquí para que quede claro. Este es otro primo, un asterisco. Entonces, la, la combinación esta lo va a lograr porque el segundo término cancela el potencial sobre el plano. Entonces equivale a, que a una carga imagen. Recordarán que el método de imágenes tiene que ver con que si tenemos un plano y tenemos una carga, por ejemplo, y nosotros queremos saber el potencial en una región, y por ello nosotros tenemos un plano que en z igual a 0, digamos, con ciertas condiciones de contorno, es como como sabemos que las condiciones de contorno definen, definen como tal la solución, entonces este mismo problema va a ser análogo a describir, o sea, en z mayor a 0, ¿no? Si nosotros queremos el potencial en z mayor a 0, va a ser lo mismo que definir dos cargas, esta más q, digamos más q, y este menos q, porque aquí va a ser el potencial, va a estar en 0, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que hemos definido a partir de las condiciones de frontera, como sabemos que si encontramos la solución con las condiciones de frontera correctas, entonces la solución es esa, ¿no? Es única. Entonces, si aquí encontramos la solución, está bien, pero es complicado, ¿no? Entonces, agarramos una carga imagen
vemos que el potencial aquí es lo mismo que haber hecho en el anterior caso, así que son iguales. Como las condiciones de frontera son las mismas, entonces la solución es la misma. Por lo tanto, como la solución es la misma, entonces resolver este problema nos hace resolver el anterior. Así bien, nosotros encontramos eso y eso se muestra en la función de Green y, y ya, creo que eso podría decir de esa parte. Pero también hablemos de la expansión multipolar. Por ejemplo, una expansión multipolar también aparece la función de Green en las expansiones multipolares. Entonces tenemos Green más una separación, digamos. Entonces tenemos la expansión de 1 sobre R menos R' en armónicos esféricos. Ya sabemos que estos aparecen por la simetría esférica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que 1, R menos R', pues son vectores, recuerden, es igual a qué? A 4pi. Tenemos dos sumatorios porque los armónicos esféricos tienen esa forma, ¿no? De dos tipos de, ¿cómo se podría decir? Dos números cuánticos, digamos, aparecen en mecánica cuántica, pero tenemos lo siguiente. Solo son etiquetas esto, entonces tenemos la función de Green, bueno, los armónicos esféricos, de esta forma. Ya, entonces, ¿qué vemos aquí? Existe una conexión. Eh, existe una conexión entre las funciones especiales que habíamos visto que eran bases completas y la construcción de una función de Green. ¿Qué pasa? La función de Green era esta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que la función de Green es en efecto, bueno, vamos a tener esto, R', y en efecto estos armónicos esféricos están reconstruyendo la función de Green. Y esto no va a ser arbitrario, de hecho va a ser muy útil en muchos contextos, pero eh, eso lo vamos a ver en unos instantes cómo reconstruimos esto. Esta es solo una muestra en algunos ejemplos, en este caso en la expresión multipolar que aparece en electromagnetismo. Y ahora bien, podemos hablar también de otros ejemplos antes de ir a esta reconstrucción, ¿no? A estas propiedades de la función de Green que nos pueden dar. También podemos hablar de Green, de Helmholtz, que son ondas armónicas y radiación. Ahora no se preocupen tanto de dónde salen esas cosas, sino más bien que los ejemplos donde aparecen y, y luego las propiedades, luego pueden hacerlo eso más tranquilos, ¿no? Entonces, en Helmholtz, por ejemplo, nosotros tenemos eh, que para una ecuación de la forma, ya habíamos visto esto también, ¿no? G, que es igual a menos delta, digamos, en 3D, que es una solución saliente, más bien en 3D la solución, porque tiene soluciones, diferentes tipos de soluciones, ¿no? Vamos a hablar un poco de la solución saliente. Claro, es radiación, ¿no? Es que E de R', E a la I, K, R menos R', 4pi, R menos R'. Entonces, la condición de una onda saliente selecciona ondas que se alejan en el infinito. En 2D vamos a tener algo diferente. Este es en 3D. En 2D
Bueno, a ver, en 2D, en 2D vamos a tener, por ejemplo, otro tipo de soluciones especiales. ¿Cuáles? Hankel en R2. Entonces vamos a tener lo siguiente. En 2D le vamos a poner aquí. R' es igual a I 4. Notarán que, claro, en un principio parece bastante raro encontrar diferentes estilos de funciones. Y sin embargo, estas tienen coherencia cuando vemos que en el sistema físico tenemos ciertas simetrías, tenemos cierta forma. En este caso, por ejemplo, en 2D aparecen las funciones de Hankel. Y asintóticamente, porque nos interesan las formas asintóticas, porque es muy probable donde midamos las cosas, ¿no? Porque los objetos a veces están muy lejanos o son muy pequeños. Entonces, asintóticamente tenemos que R en el infinito, ¿cómo es? Claro, por ejemplo, si tenemos ondas gravitacionales, entonces estas se miden muy lejos de donde se emiten, entonces tendría sentido ver la forma asintótica de estas, ¿no? Aquí en este caso, las formas asintóticas son de la siguiente forma. Y, y esto tiene, bueno, esta forma de la forma asintótica tiene un hecho bastante crucial. En dos dimensiones, las ondas cilíndricas están decayendo, pero no decaen como uno sobre R, sino decaen como uno sobre raíz de R. Esto es importante en muchos sentidos. A veces la forma en la que decaen los, los objetos físicos va a tener sentido porque a veces vamos a tener diferentes tipos de ondas y algunas por ejemplo, pueden decaer como uno sobre R y en este caso uno sobre raíz de R. Entonces, este término va a ser más relevante que el otro, por lo tanto, en nuestras medidas se va a notar esto, ¿no? Luego, también podemos hablar antes de ir a la pausa, podemos hablar de, bueno, de una aplicación también, si me alcanza el tiempo. De una aplicación, una ecuación integral, por ejemplo. Lippmann y Schwinger. Creo que así se escribe, sí. Entonces, para un potencial dispersor B, nosotros vamos a tener que una onda incidente más una onda dispersada eh, es construida por la respuesta de G. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Aquí estamos dando varias nociones y luego vamos a dar un poco más de las propiedades. Y aquí más que todo estamos queriendo ver eh, la cantidad de objetos físicos que aparecen en donde nos es útil la función de Green, ¿no? Entonces tenemos onda incidente más onda dispersada construida por la respuesta de la función de Green. Creo que sería un buen momento de, de hacer una pausa de unos 5 minutos y luego volvemos y vamos a hablar un poco más de algunos ejemplos. Vamos a ver también otra vez, bueno, vamos a seguir viendo ejemplos. La función de Green, por ejemplo, de la onda, la causalidad. Vamos a ver también la construcción, ahora sí lo vamos a ver, la construcción de la función de Green por medio de autofunciones. Y este va a ser el puente entre las clases que hemos tenido anteriormente y las funciones de Green.
Y con esto vamos a ir a unos ejemplos bastante sencillos, bastante rápidos que ustedes lo pueden revisar en sus casas. Y, y luego vamos a tratar de conectar varios elementos físicos que hemos unido aquí para ver que la función de Green es un objeto bastante natural en física y es bastante útil para muchas cosas. Y que lo que estamos haciendo, que son esas construcciones de autofunciones o objetos matemáticos que en un principio pueden ser aburridos para algunos, para otros muy interesantes, ya que les gusta este tipo de cosas, van a ser muy relevantes en física y mucho de su gusto se ve en los observables físicos, ¿no? Si es que les gusta ese estilo. Entonces, iremos a una pausa breve y, y ya. De la intuición física que hay detrás de cada una de esas cosas para que quede un poco más claro. Por ejemplo, de, de la función de Green en Helmholtz, podríamos hablar bueno, que esa Helmholtz corresponde a una onda armónica en el tiempo, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Es decir, vamos a tener frecuencias fijas. Entonces, la función de Green es simplemente, bueno, va a ser entonces la onda que se está emitiendo desde una fuente puntual, que en tres dimensiones es esto, como hemos visto, es esto, que lo pueden demostrar, ¿no? No es muy complicado tampoco. Bueno, sí, no es muy complicado. O simplemente lo pueden reemplazar aquí y ven, ¿no? Quedé. Entonces, la condición de solución saliente es esencial en esa parte, pues es una forma precisa para imponer que la fuente está emitiendo, ya sea la energía, y que ésta se va al infinito y no viene del infinito. Si no, entonces tendríamos combinaciones, ¿no? De ondas entrantes y salientes y el problema va a quedar eh, ambiguo. Ahora, en 2D, como habíamos visto, hay una clara diferencia entre lo que medimos asintóticamente. Y es que en 3D nosotros teníamos un decaimiento de 1/r, mientras que en 2D tenemos 1 sobre raíz de r. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El decaimiento depende de la dimensión. Por pura geometría por pura geometría del frente de onda. Por ejemplo, en 3D, la energía se va a repartir, o sea, toda la energía se reparte sobre toda una esfera por toda una esfera, ¿no? Una esfera ¿de qué área? De 4 pi r al cuadrado, ¿cierto? Entonces la energía se reparte sobre todo esto. Así que la amplitud va a decaer como 1/r. Mientras que en 2D, el frente es solo un círculo de perímetro 2πr, ¿no? Entonces, la amplitud ahora va a decaer como 1/raíz de r. Entonces, porque energía es proporcional, ¿no? A la amplitud al cuadrado y se reparte sobre r. Entonces, la intuición aquí sería que en 3D nosotros tenemos que la energía se está repartiendo por todo un frente de onda, pues diría el frente de onda está por todo el área de una esfera, mientras que en el otro está sobre solo un círculo. Y es por eso que uno decae más rápido que el otro. Y por eso es que también Green en 2D está en términos de las funciones de Hankel, que es una onda cilíndrica saliente natural. Luego también tal vez podríamos dar, bueno, eh, esta Schwinger que en un principio, bueno, podríamos decir que lo que dice la ecuación integral es que la solución, por ejemplo, total, va a ser igual a una onda saliente, a una onda incidente, y a la respuesta del espacio, la perturbación y la propia onda, ¿no? La propia onda, la perturbación y la respuesta del espacio. Y es decir, que la onda se está distorsionando por el potencial, es decir, la onda se está distorsionando por el potencial. Esa distorsión actúa como una fuente secundaria y el green, esta función de green, lo que te está diciendo es cómo esta fuente secundaria produce
el campo en cualquier punto. Y aquí vemos más claramente lo que quiero decir con propagador, ¿no? La función de Green es el propagador, es el propagador. Así que tenemos esta onda incidente que está haciendo, que está, que está haciendo, eh, bueno, que la solución general está haciendo la onda incidente más la respuesta del espacio, la perturbación que tiene que ver con el potencial este y la propia onda. Bastante bonito en cierto sentido. Y esa es en mecánica cuántica va a ser muy útil, ¿no? Ahora, ahora, podemos continuar hablando tal vez de, mm, sí, de la función de Green, de la onda, ¿ya? Causalidad y propagación retardada. Entonces, empecemos con el operador, con el siguiente operador, que es 1 sobre c al cuadrado, que es simplemente una onda, ¿no? Tenemos R menos R', que es la parte espacial, y también tenemos la parte temporal, ¿no? En 3D, la función de Green retardada, delta de t menos t' va a ser igual a delta menos t', R menos R' sobre C, y lo siguiente, 4pi R menos R'. Y bueno, una interpretación simple de esto es que el efecto de la fuente en R' y T' llega a R, es decir, ya sabemos, ya hemos visto un poco de la intuición de que G significa un propagador, ¿no? Entonces, el efecto de una fuente en R', T', es decir, en tiempo, en tiempo T' y en la parte R', llega a R, es decir, por medio de G de R, por medio del propagador, ¿no? Llega a R en el tiempo T con un retardo de R menos R' sobre C. Y esta es una forma más transparente de lo que es la causalidad en ondas. Es decir, este tipo de retardación debido a la velocidad, en este caso, si estaríamos hablando de ondas electromagnéticas, estaríamos hablando de que tarda lo que tarda la onda en llegar en el tiempo que la velocidad le deja ir, ¿no? Que sería la velocidad de la luz, que sería con ese retardo, ¿no? Así que hay una velocidad finita de propagación de esta información, ¿no? También podríamos decir, a ver, que eh, a ver, el hecho de que G de R de que la función de Green retardada sea proporcional al delta de t menos t' menos este retardo, ¿no? Dice literalmente que no hay señal antes del tiempo de vuelo. Es decir, no hay señal antes de que antes del tiempo de vuelo RC. Toda la influencia que existe en este punto está, está como pegada al frente de onda en este espacio 3, en el espacio 3D, ¿no? Que estamos hablando. Es decir, que esta onda recién se está propagando y la información que se está propagando está en esta parte, ¿no? Entonces, por eso hay ese retardo. Y esto es causalidad. Esto es causalidad. El campo no se está teletransportando, sino más bien está yendo con cierta velocidad para llegar en cierto punto retardado, ¿no?
y eso conecta directamente con el electromagnetismo. Son los potenciales retardados de Linear-Witcher, son exactamente la convolución con el Green retardado para las fuentes que se mueven, y la radiación es la parte de la solución que escapa al infinito y tiene que cumplir con esta causalidad. Esto lo habrán visto en sus clases de electromagnetismo seguramente. Entonces es como filosofía de física, ¿no? Como hablar de que los objetos tienen ciertos límites, ¿no? Y existen más límites en velocidades que no solo, es decir, que no solo están construidos en el hecho de la velocidad de la luz, sino en muchas otras cosas. De hecho, hay teorías muy interesantes de acuerdo con eso de la velocidad de propagación, ya sea, por ejemplo, de información o de inclusive bueno, esto que sería caos cuántico y más, ¿no? Ahora bien, ya podemos, aquí le vamos a llamar causalidad. Causalidad en ondas, ¿no? Ahora hablemos de lo último que tenemos para el día de hoy, que es la construcción por las autofunciones. Y este va a ser nuestro puente entre las clases uno y 2 y esto, ¿no? Entonces, suponemos un conjunto completo phi de n con el operador diferencial en estos que son autofunciones, ¿no? Phi de n con producto interno definido de la siguiente forma, como si fuera una delta de Kronecker, bajo un producto interno relevante. La delta de la delta de Dirac, que es x menos x prima, va a ser igual a esto. Claro, ¿no? Tenemos diferentes autofunciones en diferentes partes del espacio. Y vamos a buscar CDN de X prima, es decir, eso que decía, ¿no? La construcción de autofunciones. La construcción de las autofunciones por medio de las autofunciones de la función de Green. Entonces nosotros queremos encontrar esas cositas. Ya que sabemos que estos son completos, entonces no hay problema, ¿no? En esta parte. Eh, y vamos a aplicar el operador diferencial y se va a obtener que C de n de x' es igual a phi de n de x' de lambda de n, justamente los autovalores. De ese modo, esto ya lo habrán visto. Sin embargo, aquí lo pongo de manera otra vez. Este procedimiento explica por qué los mismos modos de separación aparecen en Green. Ahora bien, también sabemos que, bueno, aquí claramente vemos esta propiedad, ¿no? De las de auto de estos autoadjuntos, y que x' es igual a x, tiene f de n de x', phi de n de x de alfa de n, ¿no? Que es igual a x', ¿no? Eso era nuestra propiedad de reciprocidad, ¿no? Esa simetría de reciprocidad. Y bueno, esa propiedad no es, o sea, no es bonita, ¿no? Sino también es un principio físico. Y bueno, lo interpretaremos rápidamente, ¿no? Ya que ya vamos a ir a los ejemplos y con eso terminamos. Entonces, lo único que quiere decir es, como ya habíamos visto algunas de las interpretaciones e intuiciones que tenemos acerca de esa función de Green, y que es en efecto un propagador, si pongo, por ejemplo, una fuente en x',
Es decir, si tengo lo siguiente, ¿no? Pongo una fuente en X' y mido la respuesta en X, porque ese es el propagador, ¿no? Eso lo había dicho. Entonces, es lo mismo que poner una función, que poner la fuente en X y medirlo en X'. En electromagnetismo, este es el llamado, ¿no? Principio de reciprocidad. Mientras el medio sea lineal y sin estos trucos, ¿no? Como materiales no recíprocos o movimiento del medio o más. Esta es una de las cosas que en laboratorios se usan como para chequear el, eso del emisor y el receptor, el intercambio de estos, y debería dar la misma transferencia. Es decir, eh, eh, es un principio físico muy, en sí mismo es bonito, pero es también tangible. Entonces, si pongo una fuente en X' y mido en X, es lo mismo que poner una en X y medir en X'. Que eso no es trivial, ¿no? No es algo trivial realmente. Así que eso es el principio de reciprocidad y lo vemos aquí como la propiedad. Y ahora podemos ver un ejemplo en una dimensión. Es decir, agarremos algo simple, ¿no? 2' es igual a f en 0x hasta L. ¿Con qué? Con Dirichlet. Entonces, ¿qué deberíamos obtener? Simple, ¿no? Ya lo habíamos visto varias veces. Tenemos que las funciones completas son n, pi, xl, series de Fourier. Las autofunciones son npi sobre el al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la función de Green? En términos de esta base completa, ¿cuál sería? Fácil, ¿no? Agarramos esto, lo pegamos aquí y ya sabemos que simplemente es sumar todos los diferentes valores de estas autofunciones. Entonces tendríamos lo siguiente. Y ya. Ahora, también en una forma cerrada por tramos, es decir, que también lo podemos poner en términos de la siguiente forma. Entre 0x menor o igual a x' menor a x y también entre 0x' menor a x menor a l. Y este es x', l menos x sobre l. Y aquí hay una propiedad importante de la función de Green, que es la continuidad en x'. Y otra propiedad, que es la del salto, es decir, la discontinuidad en la derivada. Cierto. Ahora vamos a un ejemplo 2, que es el rectángulo. En 2D, ¿no? El rectángulo en 2D para Dirichlet. Lo más sencillo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que u al cuadrado, ya es lo mismo, ¿no? Con las siguientes condiciones de contorno en 0x, L y Y, como lo vimos anteriormente, así. Porque ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces los modos propios eran senos en X y Y. Es decir, es el mismo procedimiento que hemos hecho aquí,
Exactamente lo mismo, entonces nos debería salir lo mismo. Por lo tanto, ¿qué nos sale la función de Green? Ahora solo es agarrar la fórmula. Tenemos R, R', ¿no? Pero los vamos a poner en términos de X, y X', Y', ¿no? Eso aquí es igual a lo siguiente, ¿no? Solo es la multiplicación de todas las autofunciones, ¿no? Seno de pi x, seno de n pi x l, que esas eran las autofunciones en esta parte, y esto, ¿no? N pi sobre L al cuadrado más n pi sobre h al cuadrado. Puesto que hemos tenido que en los boundaries es cero, totalmente cero a todos. Ahora bien, como hemos visto, y esos van a quedar como ejercicios, porque son generales también, que por ejemplo Green en 1D. Entonces vamos a derivar que la forma cerrada por tramos de G, resolviendo lo siguiente. E' es igual a delta de x menos x' con las siguientes condiciones de contorno. Y G continuo en x igual a x' y G, la derivada Gx' más, es decir, por el lado derecho, menos G'x' menos es igual a -1. Y luego les voy a poner otros, creo que sería mejor que los mande estos porque para que quede más claro lo que los mini ejercicios. Eh, a ver, ahora, ¿qué podría? A ver, aquí podría dar un pequeño paréntesis antes de ir a algunos ejemplos interesantes del uso de funciones de Green. Por ejemplo, podríamos decir que, a ver, podríamos decir que, bueno, ahora estamos viendo la función de Green en una cavidad, ¿no? Y en una cavidad con fronteras. Y la función de Green es la suma, como habíamos visto, la suma de todos los modos permitidos, es decir, esas son las autofunciones, ¿no? Entonces estamos resolviendo en una cavidad con fronteras, con condiciones de contorno, y la función de Green era la suma de todos los modos permitidos. Y cada uno de estos está ponderado, es decir, no es que se suman de manera igual, sino más bien están ponderados. ¿Por cuál? ¿Por qué están ponderados? ¿Por qué cosa? Por el valor del autovalor, ¿no? Cada uno está ponderado por qué tan difícil es excitarlo, ¿no? Y ese es el valor del autovalor 1 sobre alfa n. Entonces, este 1 sobre lambda n, lambda sub n, se puede ver de manera intuitiva la interpretación. Si lambda n, por ejemplo, si este lambda n es muy grande o es grande, el modo de vibración va a ser más duro, es decir, más difícil. Requiere más energía, más variación espacial para que entre en el rol, ¿no? Que para que se active. Entonces contribuye menos, por eso es que eh, mientras crece este lambda n, este valor de la suma está contribuyendo menos porque es más difícil de excitar. Mientras que si lambda es pequeño, el modo es blando, entonces contribuye más.
Y esto va a estar conectado, por ejemplo, con campos que, que tienden a ser suaves si no hay fuentes, y tiene también una conexión de por qué en problemas estáticos dominan componentes de baja frecuencia espacial. Como habíamos visto anteriormente, los KDNs que estaban cuantizados están relacionados con estas frecuencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el caso de una dimensión, en el caso de una dimensión, por ejemplo, si aplicas una fuerza puntual en X', que esa es la función que es la función de Green, ¿no? En X', si ponemos una fuente puntual en X', la respuesta en U, en este U, crece linealmente hasta el punto de aplicación y luego decrece linealmente. Ese es esto, ¿no? También podemos ver que en el rectángulo, por ejemplo, hay dos tipos de autovalores, ¿no? Los dos, el denominador tenemos npi sobre L al cuadrado más mpi sobre h al cuadrado. ¿Qué es esto? Es k de n m al cuadrado, que es el módulo al cuadrado del vector de onda del modo. O sea, cada modo es como una onda estacionaria con números de onda kx y ky, ¿no? Y estos se suman de forma cuadrada y ese es el módulo, ¿no? Porque es un vector de onda. Es la lectura física, ¿no? Cada modo tiene una rigidez espacial que está medida por este k al cuadrado. Entonces, por eso este es el módulo, ¿no? De ese vector de onda. Entonces, podríamos decir que en resumen, que esta función de Green es la respuesta de una fuente puntual y lo demás es solo superposición de cosas, ¿no? Otra vez vamos a hablar de los términos de contorno, las fronteras. No son simples detalles, sino van a definir la respuesta que es físicamente posible, por eso existen cuantizaciones. La función de Green en cavidades va a ser la suma de modos, es decir, esa separación de variables que hemos aprendido, se vuelve como la estructura del propagador mismo y tiene eh, ciertas, eh, ciertos pesos, ¿no? Entonces tenemos Green, es la superposición, ¿no? Ah, no, es la respuesta, ¿no? O el propagador. Las condiciones de frontera son importantes. Y la suma de modos en cavidades es Green, es la función de Green, ¿no? Ahora, ya que tenemos un espacio muy pequeño ahora, podríamos hablar de lo medible, lo medible y lo que las funciones de Green nos dicen, ¿no? Por ejemplo, en teoría cuántica de campos, ¿qué observables puedes sacar de Green? Por ejemplo, en teoría de cuántica de campos, eh, tenemos correladores y por extensión nosotros vamos a tener susceptibilidades y más. En scattering vamos a tener que las amplitudes de dispersión se obtienen como correladores ordenados. En- y estos van a estar, bueno, van a estar relacionados van a ver seguramente si alguno hace teoría de cuántica de campos, con vía esta fórmula LSZ, en teorías con partículas, por ejemplo, asintóticas, y observables vamos a tener, por ejemplo, la matriz S y límites de correladores. Si alguno hace, por ejemplo, dinámica no lineal, transporte o sistemas complejos, vamos a tener respuestas lineales y fórmulas, por ejemplo, las fórmulas de cubo. Incluso si haces eh, transporte en ciertos sistemas como en difusión, bueno, conductividades y más, o si quieres hacer, por ejemplo, lo que yo hago, que sería, que sería holografía,
es decir, holografía en materia condensada. Tenemos sistemas condensados que se pueden modelar como con agujeros negros. Entonces, para encontrar valores observables como las conductividades, por ejemplo, por la conductividad eléctrica, primero usamos la teoría de, bueno, usamos este framework, esta correspondencia holográfica para ver cómo un agujero negro se comporta como un superconductor en el caso de mi proyecto. Entonces, nosotros tenemos agujeros negros que se comportan como objetos de materia condensada y en el boundary, bueno, en las fronteras exactamente, tenemos al sistema condensado, al sistema, en este caso sería superconductores. Así que, ¿qué podemos medir a partir de nuestro agujero negro? Es decir, nuestro agujero negro en efecto se va a comportar asintóticamente como un sistema condensado. Por lo tanto, tiene que tener conductividad, tiene que tener difusión y más, ¿cierto? Eso se tiene que medir, se tiene que medir. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos una corriente, entonces tenemos que la conductividad se va a poder escribir de la forma, es decir, la función de Green. Y para el caso de para el caso más simple, vamos a tener lo siguiente, para el DC, ¿no? También tenemos viscosidades, también tenemos susceptibilidades, difusión en agujeros negros. Estos agujeros negros en holografía se van a conectar directamente con estos valores observables de conductividades. Entonces, si nosotros medimos la conductividad del agujero negro asintóticamente, nosotros estamos midiendo en efecto la conductividad del superconductor. Y se puede decir, por ejemplo, de esta paradigma de membrana, que el horizonte se comporta como una membrana disipativa, con propiedades efectivas como la resistividad, la viscosidad y muchos coeficientes de transporte, se van a poder expresar como datos del horizonte. Es decir, del horizonte van hasta el boundary y ahí es donde podemos medir los valores de nuestro sistema condensado. Esto es un cálculo holográfico de estas, por ejemplo, estas corrientes o DC y más. Y que se mide realmente la parte real y la parte imaginaria de la función de Green retardada. Es decir, la imaginaria de la función de Green va a ser disipación y la parte real va a ser reactivo, almacenamiento o dispersión. Por ejemplo, esta va a tener que ver con lo que se pierde en calor y esta cambios de fase con elasticidad efectiva, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la conductividad de un superconductor holográfico va a estar relacionada con la función de Green. Van a aparecer polos en la estructura del correlador, que sería la función de Green retardada. En plasmas vamos a tener viscosidades y esas cosas se pueden usar en ADS-CFT para medir muchas cosas muy útiles. Y si a alguno le gusta, por ejemplo, agujeros negros y también le gusta materia condensada, ese es un buen tópico de investigación. Si a alguno solo le gusta agujeros negros, también puede investigar solo agujeros negros y sus propiedades desde el punto de vista de viscosidad y conductividad y más. Y si solo te gusta materias condensadas, también puedes ver todo esto. En teoría de cuántica de campos aparece, entonces la función de Green aparece en muchos lugares. Entonces es muy útil para muchas cosas y muchos estructurales. Un ejemplo simple para que ustedes vean es esta. Es la conductividad y la conductividad en DC. Entonces nosotros podríamos encontrar a partir de esto fácilmente lo que ya habíamos visto anterior en cursos muy básicos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de Ohm y debería salir de aquí y lo hace. Y más curioso, de hecho, este es más intuitivo porque estamos hablando de campos, estamos hablando del comportamiento colectivo de muchas partículas
que nos están dando objetos macroscópicos que podemos medir. Entonces, esto es más formal y más intuitivo todavía que cuando veíamos fórmulas directamente sacadas, porque aquí está, porque es un poco raro hablar de comportamientos colectivos que nos dan observables, ¿no? Y aquí los están haciendo y estamos viendo que de manera formal, que en efecto los campos están comportándose de una forma de modo que nosotros podamos medir en efecto estas propiedades efectivas. Y eso es algo muy interesante en los tópicos de hoy en día y que quería recalcar. Y sin embargo, el tema es bastante digerible, ¿no? Entonces, con eso acabaríamos las tres clases que hemos tenido y de métodos matemáticos y ya. Ahora, con eso me despediría.